Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Henkel García, director de Econométrica. Gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto poder acompañarlos aquí en el canal. Henkel, tú eres muy llano y nos aclaras muchas dudas que tenemos en cuanto a la economía, que es un tema en el cual las personas no comprendemos mucho, sino cuando vamos al mercado y entendemos si podemos o no pagar lo que está allí expuesto. Cuéntanos un poco de lo que ha ocurrido esta semana y la locución que hiciera el presidente de la República para oficializar el petro como criptoactivo. Estaba en discusión en la Asamblea Nacional Constituyente esta nueva ley para regular el mercado de criptoactivos en Venezuela, y a partir del 5 de noviembre comienza a circular el petro. ¿Es esta una vía para solucionar la coyuntura económica actual? Sí, bueno, hay que recordar que este es el relanzamiento, ¿no? Porque el primero no fue exitoso. Esto es una especie de relanzamiento o segundo lanzamiento del petro, donde hay ciertas esperanzas en que esto pueda tener un impacto en la economía. Claro, si uno analiza bien ¿qué pudiese traer como impacto? Porque esto que sea como método de pago, bueno, como es lo que pasa con otras criptomonedas, bueno, podría ser algo de utilidad, pero lo que realmente necesita Venezuela, o como el gobierno trata de vender esto, es que esto va a poder generar pagos en divisas, pagos externos, pagos en compromisos que normalmente requieren dólares. Allí es donde viene la principal complicación, porque para que esto genere dólares, alguien debería aportar esos dólares. O sea, tú puedes emitir todos los petros que tú quieras, puedes hacer o facilitar el cambio de bolívares a petro, que creo que eso técnicamente no es tan difícil. El problema es de divisas. ¿Esto realmente soluciona el problema o el duro o el grave flujo de caja de divisas que tiene Venezuela? Y pareciera que la respuesta es no, porque alguien tiene que estar dispuesto a exportar esas divisas, a intercambiar sus dólares por petro, y eso es lo que no veo claro. Yo no veo a actores económicos ni internos ni externos poniendo dólares para poder intercambiarlos por petro. Estaba planteado que se pudieran hacer transacciones no solamente de gasolina, sino también de inmuebles. O sea, que los ciudadanos comunes deberían estar ya adaptados a este nuevo ecosistema de criptoactivos. Y lo cual no es sencillo, porque esto, ni siquiera el Bitcoin, que es quizás la criptomoneda de mayor uso, está siendo utilizada por una parte importante de la población, ni de Venezuela ni mundial. Hay gente que sí, y sobre todo como utilizándolo como vehículo cambiario, utilizando unas páginas como Local Bitcoin, sí. Pero eso es un grupo muy reducido. Pero imagínate una persona que no es muy diestra en la parte tecnológica, abriendo una billetera digital, tratando de hacer operaciones que son complicadas. Y además que no te trae ninguna ventaja, porque si realmente el petro te trajera una ventaja adicional a que hicieses una transferencia en bolívares o una transferencia en dólares, entonces tendría mucho sentido. Pero yo no veo, por los momentos, una ventaja clara del petro al respecto. Yo creo que lo que la gente va a preferir es seguir como está hoy en día, haciendo las transacciones como está hoy en día, y si le eligen o le dan a elegir entre petro y divisas, sea euro, dólares o lo que tú quieras, la gente seguirá prefiriendo las divisas. Además, hay algo que hay que destacar, es que la mayor parte del comercio mundial se maneja en dos divisas. El 90% del comercio mundial se maneja en dólares y en euros. Cambiar esa realidad es complejo, porque ni siquiera el mismo yuan, que ya es moneda de reserva, que es la moneda de una de las economías más grandes del mundo, todavía le ha costado tener algún grado de penetración en todo lo que son pagos del comercio internacional. Entonces yo no veo que el petro vaya a tener realmente ese uso masivo que se está esperando. Yo creo que aquí hay que poner los pies sobre la tierra y no generarse muchas expectativas ni muchas esperanzas con el petro, porque no hay fundamentos para tenerlo. ¿Cuáles pudieran ser las señales y qué se pudiera interpretar del plan de recuperación económica que ha planteado el presidente Nicolás Maduro, y cuáles son las perspectivas para este último trimestre del año? Sí, es difícil. Si uno puede evaluar en el corto plazo las medidas, los efectos son muy parecidos a lo que hemos tenido en el pasado, quizás con algo más de exacerbación, o sea, ya síntomas exacerbados. ¿Por qué? Porque el aumento del salario fue exacerbado, tenemos precios acordados en un ambiente donde realmente hay un aumento de costos tremendo. Y fíjate cuáles son los síntomas: mayor inflación, escasez, o sea, y aquí hay que ser claro,
Hoy el venezolano conseguir carne, que son uno de los rubros que están controlados, hoy conseguir carne es prácticamente imposible. Igual pasa con el pollo, igual pasa con el cartón de huevos. Y además que esto ha venido acompañado con también prácticas del pasado, que es tener una labor policial metiendo presos a gerentes. Oye, a mí me parece que esa no es la vía. Aquí hay un grupo de personas esperando resultados diferentes, haciendo lo mismo en el pasado. Y lo que realmente necesita la economía venezolana es algo muy distinto a lo que veníamos haciendo. Estamos hablando ya de una corrección del camino, porque a mí me luce claro. Yo he venido acá unas cuantas veces y terminamos discutiendo siempre lo mismo. Es hora de aceptar, por el bien de Venezuela, por el bien de quienes escuchan que están realmente en problemas. Hay gente que no consigue medicinas, hay gente que no consigue proteína para sus chamos. O sea, es una realidad muy dura y es hora de reconocer que este no es el camino, que hay que hacer una corrección profunda. Y no solamente le estoy haciendo un llamado a las personas que delinean políticas económicas, yo creo que el llamado es a todo el mundo político, porque también del otro lado hay que ofrecer alternativas, hay que ofrecer una vía clara para sacar a Venezuela de acá, porque esto debe detenerse, porque es una situación muy, muy, muy dura. Y yo creo que no se hace nada desde los diagnósticos, sino desde la propuesta. Claro, por eso es que el cambio de tónica, porque aquí estamos analizando lo mismo una y otra vez y tenemos que cambiar. Henkel, en esa misma tónica de lo que dices, de analizar una y otra vez lo mismo, esto es, como dicen en popular, el cuero seco, pisas de un lado, se levanta del otro. Dentro de las propuestas que han planteado distintos economistas ante la situación económica actual, siempre se habló de la necesidad de un incremento de salarios de esta magnitud. ¿Qué pasa ahora cuando se hacen este incremento de salario y se desvanece? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que esta distorsión de la economía siga presente? ¿Y qué hace falta? Porque de manera extraoficial se está diciendo de la posibilidad de un reajuste del salario nuevamente, y vamos a seguir en ese espiral inflacionario que parece no se detiene. Que el venezolano debe ganar más, yo creo que no hay duda sobre ello. Yo creo que todos opinamos que el venezolano debería tener mayor poder de compra. El problema es cómo lo logras. O sea, esto es algo que yo he sido insistente y lo vuelvo a repetir. Cada vez que veamos un conjunto de medidas económicas, nosotros lo que realmente debemos analizar es el impacto que tiene en los niveles de producción. Si ese conjunto de medidas no tiene un impacto en la producción y en la productividad, es ingenuo, es iluso esperar que haya cambios en el poder de compra. Con esto les quiero decir es que no hay otra vía para recuperar el poder de compra del salario de la gente, sea los que ganan salario mínimo o los que ganen más que el mínimo, si no es por la vía de aumentar la producción. Y lo que es claro que lo que yo veo de resultados de este nuevo grupo de medidas económicas es que no tenemos impacto en la producción. Todo lo contrario, lo que vemos son empresas que cada vez están cerrando porque son inviables financieramente. Y aquí eso es otro de los cambios que tenemos que hacer. O sea, vamos a ver cómo delineamos un conjunto de políticas económicas que nos ayuden a aumentar la producción. Por supuesto, no creo que nos estén guiando por allí. ¿Cuál pudiera ser, a tu juicio, una buena señal en cuanto a la posibilidad de estabilizar precios? Porque en reiteradas ocasiones hemos hablado y estás en contra del control de precios como una medida eficiente. Mientras más control, más escasez, a tu juicio. ¿Cuál pudiera ser una buena señal? Bueno, oye, idealmente necesitas un modelo económico distinto, pero vamos a nombrar una medida muy importante que hay que lograr cuando tengamos un cambio significativo en la economía venezolana o en el modelo económico venezolano, y es disciplina fiscal. O sea, una vez que Venezuela se dé un escenario y que, de disciplina fiscal, y no solamente disciplina fiscal, porque la disciplina fiscal también depende mucho de lo institucional. Cuando tengamos un arreglo institucional que nos garantice tener disciplina fiscal, no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, ten la seguridad que vamos a tener estabilidad monetaria. Eso es dificilísimo de lograr. Ves el caso de Argentina que anda en esa misma lucha, pero no es imposible. Hay otros países que lo han logrado, vamos a hablar de casos hasta cercanos. Bolivia lo logró, bueno, Ecuador por la vía de dolarización, pero vamos a hablar de otro caso que no fue dolarización, que es Perú. Perú es un ejemplo en cómo se llevan las políticas macroeconómicas y de allí su éxito en llevar las variables macroeconómicas y también el crecimiento que eso propicia. ¿La dolarización sería una opción? Oye, si me vas a elegir entre dolarización y lo que tenemos actualmente, yo te digo que obviamente la dolarización, pero no es el escenario ideal. El escenario ideal yo creo que es más hacia el camino de Perú que el camino de Ecuador. O sea, si me vas a elegir. ¿Por qué?
porque al final la política monetaria es un instrumento que te puede ser útil y de hecho le ha servido a Perú, sobre todo en este periodo de caída de precios de commodities. Perú se ha desempeñado mucho mejor que Ecuador y yo creo que una de las variables claves para explicar este comportamiento es que Perú ha podido delinear políticas monetarias y cambiarias que le permiten crecer a pesar de que tengamos un ciclo de commodities con precios relativamente bajos. La crisis del efectivo, que es un fenómeno que a mí me cuesta muchísimo trabajo comprender. ¿Qué es lo que estamos haciendo diferente a otros países? ¿Por qué nuestra moneda no está en circulación de manera regular? Y quisiera que nos hablaras acerca de ese fenómeno que muchos señalan como contrabando de extracción del efectivo. Sí. ¿Por qué sucede eso? Fíjate, a mí, yo estoy claro en esto y te voy a dar mi visión. El problema del efectivo fue un manejo inadecuado entre la cantidad de efectivo que circula en la economía y la masa monetaria que circula. No todo el efectivo, no toda la masa monetaria tiene que estar en efectivo. Esa relación normalmente debió ser o debe ser alrededor de 12%. Históricamente fue así en los momentos donde no había escasez de efectivo. Lo que pasa es que Venezuela, antes de la reconversión, ese índice que yo te digo que, o esa relación que te digo que es 12%, era menos de 1. O sea, Venezuela era prácticamente un país en efectivo. Lo que sí hay que destacar es que con la reconversión, y una cosa que hay que reconocer a las decisiones que ha hecho el Ejecutivo y el Banco Central de Venezuela, es que eso ha mejorado. Claro, era fácil mejorar porque estás partiendo de cero, pero que esa escasez de efectivo que tenemos ahora, hay efectivo suficiente, una vez que entra a manos del público, hay efectivo suficiente para que se alivien estos síntomas de escasez. El problema no es aliviarlo en el corto plazo, sino sostenerlo en el tiempo. Ahí es donde queda la duda. Vamos a volver a la práctica donde no se emite suficiente efectivo con respecto al crecimiento de la masa monetaria. Esa es la gran pregunta que queda en el aire, pero sí, en el corto plazo hay que reconocer que hay efectivo suficiente para que este mal de la escasez de efectivo ya empiece a aliviarse y de hecho yo creo que ya muchas personas han podido sentir ese alivio, cosas que también han traído elementos como este, que los precios que antes en efectivo eran más baratos, ahorita ya no están haciendo precios muy parecidos a los del punto de venta, que es lo normal, ¿no? Que no las cifras de inflación, ¿cuáles son las proyecciones para el cierre de año? Sí, Econométrica, eso por supuesto no es una buena noticia. Econométrica acaba de cerrar la inflación de septiembre. La inflación de septiembre es la más alta de toda la historia económica de Venezuela, 255%. Eso estamos hablando de que los precios casi se cuadriplicaron en un mes. O sea, y que la interanual está en 250.000%. Estamos en hiperinflación, yo creo que aquí no agrego nada diciendo esto, y que las proyecciones al final de año, o sea, un escenario probable es que nos acerquemos hacia millones de por ciento, sea 1 millón, 2 millones, 3 millones. Yo sí debo ser claro en esto, pronosticar una variable tan volátil como la inflación es dificilísimo. O sea, yo decirte o hablar sobre el cierre de año es un ejercicio más o menos esotérico porque es una variable muy volátil. Muy bien pudiese cerrar en 900.000% o en 5 millones de por ciento. Lo importante aquí no es tanto la cifra nominal, sino el efecto que eso tiene en la gente. Eso para mí es lo vital y está teniendo un efecto destructivo como lo tienen todas las hiperinflaciones. En todas las hiperinflaciones es imposible mantener el inventario de las empresas. Siempre vas a tener pérdida de inventario, lo cual obliga a muchas empresas a cerrar en el mediano plazo y tienes una caída de poder de compra también tremendo. Esas son características de la hiperinflación y es por ello que se deben controlar y es por ello que terminan. No hay hiperinflación, no hay países que tengan 10, 15 años de hiperinflación. Terminan porque su efecto es devastador. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Henkel García, director de Econométrica. Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Recuerden, Venezuela necesita de buenos venezolanos. Milagros.